Buenas tardes, buenos días si lo ves por la mañana, buenas noches si lo ves por la noche. En mi actualidad de ahora es buenas tardes. Vamos a hacer un repaso del teorema de Pitágoras, como se puede ver bien aquí. El teorema de Pitágoras es algo que se cumple sobre los lados de un triángulo rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, no se cumple. En un triángulo rectángulo, aquí podemos ver varios triángulos rectángulos. ¿Vale? Esto se supone que es un cuadrado, estos ángulos son rectos y entonces esto de aquí forma un triángulo rectángulo. Además son 4 triángulos rectángulos iguales, pero girados, de forma que este cateto es el mismo que este y el mismo que este y el mismo que este. En un triángulo rectángulo, los lados adyacentes al ángulo recto se llaman catetos. Y el otro, el que sería opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Será el más largo. Entonces el más largo en los 4 triángulos está dando hacia adentro del cuadrado, generando otro cuadrado aquí dentro, porque como estos 4 lados son iguales, son las 4 hipotenusas iguales, pues es también un cuadrado que está girado ahí dentro de esto. Bien, teniendo en cuenta que estos 3 triángulos son iguales con las mismas medidas, a las que he llamado a la hipotenusa A y a los catetos B y C, siendo B el más corto de ellos y C el más largo. B y C podrían ser iguales también, pero bueno, en este lo he pintado así, porque podría ser de cualquier medida. Pues de esta manera tenemos que el área del cuadrado que queda encerrado aquí dentro, puesto que los lados miden A, es A por A, porque debemos saber que el área de un cuadrado es lado por lado, entonces tenemos al cuadrado aquí dentro, aquí dentro. En un cuadrado así grande tenemos otro dentro de A al cuadrado y también tenemos el espacio de 4 triángulos rectángulos iguales. Bien, pues esto lo podría reorganizar de manera que, por ejemplo, este triángulo de aquí me lo traigo aquí y este triángulo me lo llevo aquí arriba, o podría haber puesto la línea así a ver si sería ese, sin necesidad de girarlo. Y este otro triángulo lo pongo aquí. Siguen siendo los mismos 4 triángulos, pero colocados de otra manera. ¿Vale? De manera que siguen siendo B y C los catetos de cada uno de ellos y A las hipotenusas. Como las hipotenusas miden lo mismo, pues encajan perfectamente uno con el otro. ¿Vale? C más B mide lo que sería todo el lado, como antes, B y C. Pues bien. De esta manera queda un cuadrado aquí y un cuadrado aquí. Sé que es un cuadrado porque esto mide esto, que es C, esto de aquí mide lo que es esto, que es C, esto de aquí mide lo que es esto, que es C, y esto de aquí pues mide lo mismo que esto, o esto, que es C. Si tiene los 4 lados iguales es un cuadrado y su área será C por C, C al cuadrado. Y aquí ocurre lo mismo, pero con los catetos cortos, con la B. Entonces el área de este cuadrado que queda aquí, pues sería B al cuadrado. Bien, si se entiende todo esto, hay una cosa que se puede observar y es que este cuadrado es el mismo que este. Y también tengo 4 triángulos rectángulos en cada uno iguales. Y son los mismos aquí que aquí. Entonces, si a este cuadrado le quitamos los 4 rectángulos, me queda lo que he pintado de azul. Y si a este cuadrado le quito los 4 rectángulos, también me queda lo que tengo pintado de azul. Pues resulta que lo que tengo pintado de azul aquí es A cuadrado y aquí es C cuadrado más B cuadrado, o B cuadrado más C cuadrado. Es decir, si sumo estas dos partes azules, me tiene que dar lo mismo que esta parte azul. B al cuadrado más C al cuadrado es igual a A al cuadrado, o A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Que no es que lo inventara Pitágoras, que se lo encontró hecho, pero él lo escribió. Y bueno, pues esto es como una demostración geométrica para que se viera de dónde sale esto. ¿Vale? Yo he llamado A la hipotenusa, B a un cateto y C al otro, de manera que me queda así. Pero por lo que sea, podría encontrarme con un ejercicio en el que C fuera la hipotenusa, porque al final son nombres aleatorios que vamos dando un triángulo.
Pues si C fuera la hipotenusa, entonces será C al cuadrado el que sea igual a la suma de los dos catetos, sean como sea, al cuadrado. Así que yo, en lugar de escribir el teorema de Pitágoras de esta manera, que me ha servido para la demostración, porque así los tenía nombrados en mi dibujo, pues diría que en un triángulo rectángulo cualquiera, si esto es un cateto y esto es otro cateto, pues a los que puedo llamar cateto 1 y cateto 2, y esto es la hipotenusa, denominando por sus nombres, pues la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto, el primero, por ejemplo, al cuadrado, también podría empezar por el segundo, no me importaría, más el otro cateto al cuadrado, siempre. ¿Vale? Por ejemplo, si este cateto mide 3 y este 4, solo habrá una medida posible para la hipotenusa. No puede medir cualquier cosa si quiero que el triángulo sea rectángulo. Porque ya te digo, esto solo se cumple en triángulos rectángulos y solamente los números que cumplan esto serán medidas de un triángulo rectángulo. ¿Vale? Los dos sentidos. Cualquiera no me vale. Vale, ¿qué puedo hacer? Pues este no conozco cuánto mide. ¿Ves? Ya tenemos una aplicación para el teorema de Pitágoras. Poder averiguar una tercera dimensión sabiendo dos de un triángulo rectángulo. Mejor digo lados, o mejor de dimensiones. Es un tercer lado sabiendo dos de un triángulo rectángulo. Pues en este caso tendríamos que x al cuadrado tendría que ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, 9 más 16, que son 25. Si x al cuadrado son 25, entonces, bueno, si resuelvo esta ecuación de segundo grado, sé que tanto 5 como menos 5 al cuadrado son 25, o la raíz cuadrada de 25, porque luego a lo mejor sea un número no tan sencillo. Haremos la raíz cuadrada del número que nos encontremos aquí. Y si quiero resolver una ecuación así, pues podría ser la x negativa o positiva. Pero estamos buscando la medida de un lado, y el lado mide positivo siempre. Así pues, la raíz de 25, en este caso, como estoy buscando la hipotenusa, pues x, que es la hipotenusa, es 5. Bien. ¿5 qué? Pues 5 metros, centímetros, decímetros, kilómetros, o la unidad que nos digan. Yo aquí no he puesto ninguna unidad. Si supongo que son unidades, pues podría decir que estos son unidades. Lo que sea. Bien. Veamos otro ejemplo de estos, de tengo dos medidas y hay la tercera, porque hallar la hipotenusa, como la hipotenusa al cuadrado es la suma de los otros dos al cuadrado, pues siempre será igual, suma los otros dos al cuadrado y después acabo haciendo la raíz cuadrada. Pero ¿qué pasa si es un cateto el que me falta? Pues borramos esto y ponemos otras medidas. Venga, pues pongamos que las medidas son 13, venga, voy a poner unidades ahora. 13 metros, 12 metros y no conozco uno de los catetos. Vale, bueno, pues en este caso el que quiero averiguar es este. Pero el teorema sigue siendo el mismo. Entonces, pues lo puedo colocar y después ya despejar la x y averiguar el que me interese. Igual me da poner primero la hipotenusa igual a los dos catetos sumados que primero los catetos sumados y después igual a la hipotenusa. Como quiero averiguar x, pues me da por empezar por x. Después podéis empezar de la otra manera y luego darle la vuelta si queráis. Habrá que hacerlo de alguna manera. X al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado, que es la hipotenusa. Bien, como yo quiero averiguar x, yo quiero despejar x, es una ecuación de segundo grado en la que no hay el coeficiente b, o sea, no hay x. Tenemos algo por x al cuadrado y luego términos independientes. O sea que puedo despejar x. Simplemente haré que esto es igual a 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Es decir, dejo la x al cuadrado solo un lado y paso el otro al otro lado. Esto hay que hacerlo. 13 al cuadrado serían 169 y 12 al cuadrado serían 144. De modo que x al cuadrado pues sale la diferencia entre 44 y 69, unos 25.
Bien, bueno, otra vez tengo que hacer la raíz cuadrada de 25. Estupendo. Es decir, que x es 5 metros. Nos ha salido el mismo resultado que antes, pero en un cateto, antes era una hipotenusa. Son medidas completamente distintas, ha sido casualidad. Vale. Bien. Pues si nos dan dos medidas y tenemos que hay una tercera, pues si nos falta la hipotenusa como antes, si nos falta un cateto como ahora, ¿vale? Así pueden haber ejercicios, los hay. O puede ser parte de un ejercicio donde luego necesite más cosas. Pero cada vez que pueda dibujar un triángulo rectángulo, sabiendo que es rectángulo y tenga dos medidas, hallaré la tercera gracias al teorema de Pitágoras. Pues, ¿qué pasa si esto mide 4, esto mide 6? Y me dicen que esto mide 50. No, 50 no, perdón. 7. 50 iba a ser mucha diferencia. 4, 6, 7, ¿vale? Podría ser. Podría ser. Si cumple el teorema de Pitágoras, puede ser para que el ángulo sea rectángulo, ¿vale? Para que este ángulo sea recto, rectángulo y un ángulo recto, es porque esto cumple el teorema de Pitágoras. Si compruebo que esto lo cumple, el triángulo efectivamente será rectángulo. Si esto resulta que no cumple el teorema de Pitágoras, este triángulo no es rectángulo. Veamos. ¿Es 4 al cuadrado más 6 al cuadrado lo mismo que 7 al cuadrado? Pues 4 al cuadrado son 16, 6 al cuadrado son 36 y eso no parece sumar 7 al cuadrado. Así más ella son 2. O sea que estos son 52, que es mayor que 49, que sería el cuadrado del 7. O sea que no. O sea que este no es rectángulo. Además, como esto me sale más que el cuadrado de 49, es porque el 7, para que se cumpla que es rectángulo, debería ser un poquito más largo. ¿Vale? Eso quiere decir que el ángulo en realidad es más corto de un ángulo recto. Eso sería acutángulo en lugar de ser obtusángulo, que sería más largo. Vale. Pues sí, para que fuera rectángulo debería ser un poquito más que 7. Para que al cuadrado sea 52. No es un número exacto, no es 8 porque ya será 64, 8 al cuadrado. Sería 7, algo. Igual ahí necesitaríamos de una calculadora para saber qué número sería. Sería la raíz cuadrada de 52. Si queréis saber exactamente el número, calculadora. Si os vale con saber qué es la raíz cuadrada de 52, pues ya estaría. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer algunos problemas de ejemplo y ya está, que el tema no tiene más. Eso sí, como parte de este tema también entro en algunas áreas, también repasaré las áreas, pero antes, algún problema. Por ejemplo, porque pueden poner problemas de todo tipo, tengo alguna cosa, un edificio, una cuerda, lo que sea, y en lo que sea puedo tratar de dibujarlo y buscar un triángulo rectángulo que sea donde aplicaré el teorema de Pitágoras. Ejemplo, tengo una escalera de 10 metros, ¿vale? Y entonces voy a apoyar la escalera en una pared, porque necesito, no sé, subirme a un tejado. Y esa escalera la apoyo así. He dicho que la escalera mide 10 metros. Bien, la escalera, para que tenga buena estabilidad, decido apoyarla a 6 metros de la pared. ¿Vale? A 6 metros de la pared la apoyo. Y entonces quiero saber hasta qué altura voy a poder llegar con la escalera. ¿Vale? Pongamos que la pared
tiene 9 metros de alto en total. Quiero saber si voy a poder llegar hasta arriba, con la escalera apoyándola a 6 metros. Entonces, mi incógnita es hasta dónde de alto llego con la escalera, para saber si desde ahí podré subirme al tejado. O igual me paso y tengo que apoyar la escalera más abajo. Averigüemos, teniendo en cuenta que la dejo a 6 metros de la pared. Pues tengo aquí un triángulo rectángulo. Este ángulo sería recto, de la pared con el suelo, habitualmente ocurre, si ponemos las paredes rectas. Y este será el triángulo rectángulo sobre el que puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, esto es un cateto, x, este es otro cateto, 6, y la hipotenusa es 10. O sea que tendremos que x al cuadrado más 6 al cuadrado es 10 al cuadrado. Es decir que x al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Es decir, 10 al cuadrado 100 menos 36 igual a 64. Vale, pues entonces la x al cuadrado es 64, pues x es la raíz cuadrada de 64, que si la conozco es 8. Es decir, 8 metros es lo que consigo subir con la escalera. Bien, pues como logro subir, apoyar la escalera a una altura de 8 metros y el total son 9 metros, si yo llego aquí, pues suponiendo que yo voy a medir más de 1 metro, podré subir perfectamente al tejado. Vale, pues esto es un problema sencillo. Apoyar una escalera, os pueden pedir, yo qué sé, pueden poner un árbol que cogemos y colgamos una cuerda y la atamos a 5 metros del árbol. Y la cuerda mide no sé cuántos. Y entonces os averiguo la altura del árbol, por ejemplo. O sé la altura del árbol y sé cuánto mide la cuerda. Entonces, si sé la altura del árbol y sé árbol, palo, lo que sea, y sé cuánto mide la cuerda, pues podré saber hasta dónde puedo llegar con la cuerda, ¿vale? Conozco este, me falta este. Pues, todos los problemas que puedan poner así, pues se ponen así. Y si tengo, bueno, en clase hicimos uno que la cuerda se repartía en 4 trozos y tenían que dividir en 4, pero es que además nos decían, ¿y para qué está el 9? No entiendo la pregunta, Oliver, porque no hay ningún 9 ahora. En fin. Bueno, pues toda serie de problemas que se pueden hacer. En el que hicimos en clase, además, teníamos que dejar 1 metro para poder atar la cuerda, con lo cual teníamos que restar 1. Bueno, toda esa serie de cosas que tendréis que tener en cuenta. Bien, como luego habrán problemas de áreas también, hagamos un repaso de las áreas. Áreas, bueno, perímetro de una figura plana de cualquier polígono, pues será la suma de todos sus lados. Ah, el 9 era lo de la pared. Sí, el 9 era la pared en total. Como llegaba hasta 8 metros de altura, me quedaba 1 metro por subir, entonces subiéndome a la escalera, como solo me quedaba 1 metro, pues sí puedo subir al tejado. Si me quedaran 2 metros, a lo mejor sería más complicado, porque yo medir menos de 2 metros, pues tendría que estirar la mano, hacer fuerza, sería más complicado. Si me quedaran 3 metros sería imposible. Pero bueno, quedando 1 metro, suponemos que sí. Bien. Vamos a empezar con lo más sencillo, que es lo que sí debemos conocer, y es el área de un rectángulo. Antes hemos dicho que la del cuadrado era lado por lado, que como son iguales era lado al cuadrado. La del rectángulo es lado por lado, que en este caso son diferentes, pues uno por el otro, A por B o como se llame. Vale, esto debería ser, bueno, aparte que ya lo debemos conocer, debería ser intuitivo porque, bueno, si yo tengo varias filas de cosas, por ejemplo, 3 filas de 5 puntos, para saber el total de puntos lo que hago es multiplicar 3 por 5. Bueno, pues si yo aquí tengo tantos centímetros y yo aquí tengo tantos centímetros, para saber los que hay dentro, centímetros por centímetros. Eso sí, al hablar de medidas como centímetros, lo que es el área, al multiplicar centímetros por centímetros, estará en centímetros al cuadrado. Vale, entonces, cuando hagamos áreas, acordarnos de poner las unidades
Si son centímetros, centímetros al cuadrado. Si son metros, metros al cuadrado. Lo que sea, la unidad al cuadrado. Bien. Esto me sirve tanto para el rectángulo como para el cuadrado, que son iguales. Un rectángulo podría pasar que lo podríamos torcer un poco, de manera que tenemos una figura que ya no tiene los ángulos rectos, por eso no se llama rectángulo, que este tiene todos los ángulos rectos, este no, pero el área es la misma que la del rectángulo, porque lo que pierdo por un lado al torcerlo, lo estoy ganando por el otro. Bien, pues en este caso, la base será la base, lo que mida, igual que aquí, pero este palo, al torcerlo, ya no mide lo mismo que este de aquí. Bueno, si tuerzo este medirá lo mismo, pero lo que me interesa realmente es lo que mide de aquí a aquí, porque al torcerlo también pues perderás altura. Entonces, o si no pierdes altura, lo que tienes que hacer es alargar este lado de aquí. Una de dos. Pero aquí tenemos una altura. El caso es que si lo que estoy haciendo es que lo que pierdo de aquí lo pongo por aquí, sería un rectángulo de esa altura. O sea que base por altura. ¿Vale? Claro, esa altura, si yo conozco este lado y conozco este lado, puedo averiguarla con Pitágoras, por ejemplo, por si no me la dijeran. Un ejercicio en el que tengo una figura así, y sí conozco esto y conozco esto. ¿Vale? Bien, este es una figura con los lados paralelos 2 a 2, paralelepípedo. Bien. Un trapecio. Un trapecio, si lo dibujo aquí, pues no me va a caber la explicación. Un trapecio. Este es un trapecio sí que tengo dos lados paralelos, pero los otros dos no. ¿Vale? Si el trapecio fuera así, con un ángulo recto, que los hay, se llama trapecio rectángulo. Si el trapecio, estos dos lados torcidos son iguales, que los hay, ¿vale? Pueden no ser iguales, pero pueden ser iguales, sería un trapecio isósceles. Igual que el triángulo isósceles, el de los dos lados iguales, pues este tiene dos lados iguales y los otros dos no, pero son paralelos. Bien, pues en el trapecio tendremos la parte de aquí abajo es la base mayor y la parte de aquí arriba, como si esto lo de la vuelta también se sostiene, es la base menor, es más pequeña que la de abajo. Abajo porque lo he dibujado así, si lo dibujo al revés hubiera quedado la de arriba la más grande. Vale, y a lo que mida de altura pues se le llama altura. ¿Por qué utilizamos una H para altura? Porque en inglés es height, entonces pues con H. Vale, cogemos esta misma figura, la copio, la giro 180 grados y la pego aquí, la misma. ¿Vale? Suponen que todo esto es lo mismo que esto, pero dado la vuelta. Entonces lo que obtengo aquí es la figura de antes. ¿Vale? Y la figura de antes, pero donde esto de aquí mide esta B, con lo cual toda la base viene a ser B más B. Es decir, que para hacer el área haremos la base de todo, que es una base más la otra, por la altura, como me dice que tengo que hacer esta figura, por la altura, pero claro, estaría calculando todo esto que es el doble del trapecio. Pues si yo solo quiero el trapecio, entre 2. Ese sería el área del trapecio. Y da igual si es rectángulo o si es isósceles o como sea, con esa fórmula me vale para cualquier trapecio. Cualquier trapecio lo pego así otra vez y ocurre lo mismo. Bien. De hecho, si fuera un trapecio rectángulo, al doblarlo lo que tenemos es un rectángulo. Pero igualmente me vale. Vale, trapecio. Más figuras de 4 lados. Interesantes pasar. Bueno, en un trapecio, porque lo que pueda pasar luego a la hora de que salgan los problemas. Es muy probable, si nos dan un trapecio isósceles, esta parte de aquí mide lo mismo que esta parte de aquí, como estos dos lados son iguales. ¿Vale? Entonces esa parte de aquí la puedo averiguar haciendo, si cojo la base grande y le quito la base pequeña, tengo lo que miden esos dos lados.
Entonces, si cojo la base grande y le quito la base pequeña, tengo lo que mide a los dos lados. Al dividirlo entre dos sería solamente esto de aquí. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque si tengo un trapecio isósceles y no me dan la altura, pero sí me dan lo que mide esto de aquí, pues con un triángulo rectángulo que está aquí, sabiendo esto, haciendo la resta de bases entre dos y teniendo en cuenta que esto es la hipotenusa, en un triángulo rectángulo podría aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la altura. O también puede ser que sí tenga la altura, pero me pidan el perímetro y necesito saber lo que mide esto de aquí y de nuevo, pues con ese triángulo puedo hallarlo. Luego hago algún ejercicio de áreas. Pero son cosas que pueden ir ocurriendo. Vale. Más figuras de cuatro lados en las que podamos ver alguna fórmula diferente. En realidad, todo se está basando en el área del rectángulo. Y al final, si la figura la puedo partir en trozos y se pueden sumar los trozos de dentro, pues ya lo tendría. Vale, vamos a ver esto. Un rombo. Un rombo es una figura que tiene los cuatro lados iguales, pero no es rectángulo, los ángulos no son rectos, entonces, porque si no sería un cuadrado. ¿Vale? Se parece mucho a esto, de hecho tiene los lados paralelos 2 a 2, pero en lugar de estar con la base horizontal, pues está así. La particularidad de esto es que si en lugar de tenerlo con la base horizontal para saber lo que mide la base, no tengo esas medidas, pero sí tengo lo que miden las diagonales, pues entonces tengo otra forma de calcularlo, porque resulta que si yo multiplico lo que miden las diagonales, lo que estaría es hallando el área de un rectángulo de estas medidas que tengo diciendo en rojo. Porque una diagonal sería lo que mide esto y la otra diagonal sería lo que mide la base del rectángulo. Y resulta que ese rectángulo viene a ser, pues cada triángulo que hay aquí es el mismo que el que tengo ahí. Ese rectángulo es el doble del rombo. De modo que, bueno, pues si llamamos diagonal mayor a la diagonal más grande y diagonal menor a la diagonal más pequeña, que lo denomino con letras D, mayúscula para la mayor y minúscula para la menor, pues el área de esto será una diagonal por otra, así tengo el rectángulo completo entre dos. Esa sería el área del rombo. Es una forma de hacerlo. También puedo intentar hallar el área de este triángulo y multiplicarla por 4. Que, claro, para hallar el área de ese triángulo necesito las mitades de las diagonales. Vale. Pues, como son las mitades, tendría que dividir entre 2 cada una de ellas, entre 4 y multiplicar por 4. Y al final, bueno, y como el área del triángulo sería entre 2, pues ya entonces tendríais el entre 2 este. Vale. De 4 lados me vale con esto. Y he hecho primero de 4 lados en lugar de empezar con una más sencilla como por ejemplo de 3 lados, que son menos. Con 2 lados no puedo hacer una figura cerrada, no puedo hacer un área. Así que voy a hacer ahora las de 3 lados. Las de 3 lados son triángulos. Pero he empezado con la de 4 lados porque en realidad para hacer la del triángulo lo que voy a hacer es basarme en la del rectángulo. Tengo una base, que sería todo lo que apoya abajo, y la altura respecto de esa base pues sería perpendicular a la base llegar hasta el vértice opuesto. Si esta fuera la base, entonces la altura sería así, y si esta fuera la base, la altura sería en ese sentido. O sea que, según cuál sea la base, la altura es distinta. Soléis utilizar de base, pues el que apoya en el suelo. Si me interesara verlo de otra manera, girar el triángulo, porque tuviera los datos de otra manera, pues lo haré de otra manera. Bien, aquí lo que ocurre es que si yo multiplico la base por esta altura, me saldría el área de un rectángulo así, donde esto es lo mismo que esto, y donde esto es lo mismo que esto. Es decir, ese rectángulo que saldría a multiplicar base por altura sería el doble de ese triángulo. De modo que para hacer el triángulo puedo hacer base por altura y luego dividir entre dos. Y esto me vale para cualquier triángulo, para los rectángulos también. La particularidad es que en un triángulo rectángulo la altura viene a coincidir con un cateto si la base la cojo como uno de los catetos.
Si esto es la base, esta es la altura. Los dos catetos multiplicándose entre 2, pues tendríamos el área directamente. Si aquí lo que ocurre es que yo conozco lo que mide un lado y lo que mide esto de aquí, entonces puedo hallar la altura con Pitágoras. O, si yo tengo la base y la altura y el área la puedo hallar, pero lo que me piden es el perímetro, pues debería conocer esto de aquí y con la altura ya podría hallar la hipotenusa y así con Pitágoras hacer. Todo depende de lo que tenga. Vamos a figuras de más lados. Estos son 3, las de 4 las tenemos. Ahora 5, 6, 7, vamos a hacer todas en una. Siempre que tengan que todos los lados midan iguales, ¿vale? Vamos a ver una fórmula que me sirva para los polígonos regulares. Como un triángulo equilátero y un cuadrado, que en realidad puedo usar las que ya he visto, pero también me valdría la de cualquier polígono regular. Polígonos regulares. De n lados. Digo n porque pueden ser 3, 4, 5, 7, 8700. Vale, voy a hacer el dibujo de un pentágono. Pero podrían ser cualquier número de lados. Bien, en una figura regular, donde todos los lados miden lo mismo, pongamos que miden L, la estrategia para calcular el área pues sería coger este triángulo de aquí, hacer su área y multiplicarla pues, por el número de lados que tiene, porque como para cada lado sale un triángulo igual, ¿vale? Ese triángulo de aquí pues tiene una base que mide L y tiene una altura. Esa altura, que es lo que va desde el centro de la figura hasta el centro de una de sus caras, se llama apotema. ¿Vale? AP es apotema. El apotema, si no lo tuviera y tengo lo que mide esto, como tengo lo que mide el lado, pues ves, ahí se forma un triángulo rectángulo. Ahora hacer problemas, aquí tengo el triángulo rectángulo. Aquí es donde puedo hacer Pitágoras para hallar lo que me falte. Bien, bueno, el triángulo este, base por la altura, que es el apotema, partido entre 2, habrá que multiplicarlo por el número de lados que esto tenga. Vale, el número de lados que tenga, multiplicarlo por el lado es lo mismo que el perímetro de la figura. ¿Vale? O sea que esto también se puede escribir como perímetro por apotema partido 2. Y esto me valdrá, pues para un cuadrado también me vale, porque tendré, pues sí, acaba saliendo lado por lado. En fin. Y para una figura de 7000 lados también. Pasa que será un número más grande o no más grande, depende de lo que mida el lado. Pero primero tengo que multiplicar por un montón de lados y tal. Bien, lo único que quedaría aquí es la circunferencia. En la circunferencia puedo utilizar esta figura más o menos, solo que los lados de la circunferencia se puede ver como un solo lado o como infinitos lados, que al final, cada vez que tienes más lados, pues se va viendo cada vez menos los lados rectos, hasta que si tienes infinitos, pues serían todos puntitos en una curva. Y claro, a ver cómo calcularía el perímetro de la circunferencia. Pero es que resulta que hay un dato conocido sobre las circunferencias y es que el número pi es la relación entre su perímetro y su diámetro o su radio, que es la mitad. Igual me da. Entonces, es decir, cuando digo la relación es que si divido el perímetro entre 2 veces el radio, que es el diámetro, siempre me sale el número pi. Dándole la vuelta a esto, pues tengo que el perímetro es 2πr, o sea, 2 veces el radio por pi. Lo que pasa es que no lo he escrito como lo he dicho, ¿no? No he dicho pi, he dicho pi por 2 veces el radio o 2 veces el radio por pi, pero me gusta más escribirlo así, 2πr. También podría ser r2pi, en fin, el orden como que multiplique da igual. Vale, entonces para hacer el área,
Si hago caso a la fórmula de antes, que decía perímetro por apotema, el apotema aquí sería el radio. Partido de 2. Pues este 2 se me va con este 2 y R por R es al cuadrado. O sea que pi por R al cuadrado. Esa fórmula que tiene que sonar es la fórmula del área de una circunferencia. ¿Vale? Bien. Pues veamos algún problema en el que aparezcan también áreas para terminar y terminamos. Vale. Puedo, no sé, intentar coger uno del libro que parezca complicado o lo que sea. No, bueno, pues uno de trapecios, por ejemplo. Pues si tengo... Bueno, es muy fácil este. Vale, que me dan todas las medidas. Bueno, no importa, eso mismo. Un trapecio. Y me dicen que la base menor es 2,4 decímetros. Y que la base menor es 5,6 decímetros. Y ya me dan la altura y me dicen que es 3 decímetros. Bien, en realidad para hacer el área es fácil, ¿no? Para hacer el área es base menor pues, más base mayor, o base mayor más base menor, por la altura partido 2. Esto dará un resultado. Entonces, lo que sea esto, decímetros cuadrados. La cosa es que también pregunta el perímetro. Y a la hora de hacer el perímetro, pues necesito saber cuánto mide esto, que es lo mismo que esto, ¿vale? Porque me han dibujado un trapecio isósceles. Vale, bueno, pues ahí ya nos tengo que dar cuenta que esto forma un triángulo rectángulo. Necesitaré esta medida. Esta medida, al tratarse de un triángulo isósceles, pues será 5,6 menos 2,4. Eso me dará lo que tengo por un lado y por otro en el mismo triángulo y lo tendré que partir entre 2. ¿Vale? Bueno, pues esto será 3,2 entre 2, que viene a ser 1,6 decímetros. Vale, pues 1,6 tengo aquí. Vale, bueno, pues entonces en este triángulo tengo un cateto que es 1,6, otro cateto que es 3 y la hipotenusa que no conozco. La hipotenusa al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 1,6 al cuadrado, es decir, 9 más 2,56 sería, o sea que x al cuadrado es lo mismo que 11,56, entonces x viene a ser la raíz cuadrada de 11,56. Pues de 11,56 voy a ver con la calculadora si esto tuviera una raíz cuadrada interesante. Sí, 3,4. Pues entonces, x es igual a 3,4 decímetros. Como ya tengo lo que miden todos los lados, pues el perímetro será la suma de todos ellos. Es decir, 5,6 más 2,4, que ya lo conocía, más x y más x, o 2 veces x, que es 3,4, más 2 por 3,4 decímetros. Esto se suma y sale el perímetro. Por ejemplo, ¿ejercicios más complicados pueden haber? Sí, pero al final siempre va a ser buscar un triángulo rectángulo ahí dentro donde hallar la medida que me falte.
Y ya está, básicamente se basa todo en lo mismo. Así que como repaso está todo lo que hay que ver y ya está. Chao.